Muy buenos días, les saludamos los integrantes del grupo número 8. En esta ocasión les hablaremos un poco acerca de la sección número 1, pequeñas y medianas entidades. Introducción. De acuerdo a la sección 1, las pequeñas y medianas entidades no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos, como por ejemplo las agencias de calificación crediticia. Sin embargo, sí existen entidades que tienen la obligación de rendir cuentas, como las entidades que negocian instrumentos de deuda o de patrimonio en un mercado público, o que mantienen activos en calidad de fiduciarios para un grupo de terceros. Por otra parte, podemos mencionar que una subsidiaria podrá utilizar la sección 1, pequeñas y medianas entidades, si no tiene la obligación de rendir cuentas por sí misma, aunque su controladora no utilice dichas normas. Objetivos. Objetivo general. Conocer todas las características requeridas para considerarse pequeñas y medianas entidades, de acuerdo con la sección 1 de las NIF para las pymes. Y su importancia de conocer si dichas entidades están obligadas a rendir cuentas, así como la normativa mediante la cual elaborarán sus estados financieros. Objetivos específicos. Conocer los conceptos y principios básicos en relación con el estudio de la sección número 1, pequeñas y medianas entidades. Número 2. Conocer la información que debe ser incluida en los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades. Marco teórico. Alcance pretendido de esta norma. 1.1. Se pretende que la NIF para las pymes se utilice por las pequeñas y medianas entidades. Esta sección describe las características de las pymes. 1.2. Las pequeñas y medianas entidades son entidades que, literal A, no tienen obligación pública de rendir cuentas y, literal B, publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. 1.3. Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas cuando, literal A, sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales, o, literal B, una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. La mayoría de los bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían este segundo criterio. 1.4. Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros, porque mantienen y gestionan recursos financieros que les han confiado clientes o miembros que no están implicados en la gestión de la entidad. Sin embargo, si lo hacen por motivos secundarios a la actividad principal, como podría ser el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no lucrativas, las cooperativas que requieran el pago de un depósito nominal para la afiliación y los vendedores que reciban el pago con anterioridad a la entrega de artículos o servicios, como las compañías que prestan servicios públicos. Esto no las convierte en entidades con obligación pública de rendir cuentas. 1.5. Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta norma, sus estados financieros no se describirán como en conformidad con la NIF para las pymes, aunque la legislación o regulación de jurisdicción permita o requiera que esta norma se utilice por entidades con obligación pública de rendir cuentas. 1.6. No se prohíbe a una subsidiaria
cuya controladora utilice las NIF completas o que forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIF completas, utilizar esta norma en sus propios estados financieros. Si dicha subsidiaria no tiene la obligación pública de rendir cuentas por sí misma. Si sus estados financieros se describen como en conformidad con la NIF para las pymes, debe cumplir con todas las disposiciones de esta norma. 1.7. Una controladora, incluyendo la controladora última o cualquier controladora intermediaria, evaluará si cumple con los requisitos para utilizar esta norma en sus estados financieros separados sobre la base de sus propios estatutos, sin considerar si otras entidades del grupo tienen o el grupo tiene como un todo obligación pública de rendir cuentas. Si una controladora por sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas, puede presentar sus estados financieros separados de acuerdo a esta normativa. Véase la sección 9, estados financieros consolidados y separados. Incluso si presentan sus estados financieros consolidados, de acuerdo con las NIF completas u otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados, PCGA, tales como sus normas de contabilidad nacionales, los estados financieros preparados de acuerdo con esta norma se distinguirán con claridad de los estados financieros preparados de acuerdo con otros requerimientos. Las pequeñas y medianas entidades deben adoptar las NIF para pymes para la elaboración de sus estados financieros, tomando en cuenta cada uno de los criterios establecidos, que para ser considerada pequeña y mediana entidad debe cumplir con las características establecidas en la sección 1, pequeñas y medianas entidades. Las pequeñas y medianas entidades deben establecer controles, políticas y procedimientos para establecer cuando tienen la obligación de rendir cuentas ante terceros. Recomendaciones. Que las pequeñas y medianas entidades para elaborar sus estados financieros se basen en todos los aspectos y criterios establecidos en las NIF para pymes. Que se tomen en cuenta los criterios establecidos en la sección 1 a efecto de diferenciar cuando se trata de pequeñas y medianas entidades y cuando no entran en esta categoría. Aplicar los conocimientos obtenidos en la sección 1, pequeñas y medianas entidades, como estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y en la práctica del ejercicio de la profesión. Caso práctico. Planteamiento. Si una entidad a nivel multinacional, llámese controladora, que cotiza en una bolsa de valores tiene subsidiarias en varios países y consolida sus estados financieros usando las NIF completas, pero sus subsidiarias preparan su estado financiero usando los requerimientos de información financiera que se aplican según la jurisdicción donde radican, es decir, PCGA locales, preparando los estados financieros consolidados del grupo para el periodo contable recientemente finalizado. El equipo de consolidación financiera concilió los estados financieros de las subsidiarias de los PCGA a NIF. Esto requiere contar con el pleno conocimiento de los diferentes PCGA locales en las diferentes jurisdicciones. Todas las subsidiarias son pequeñas y medianas entidades. Este grupo quiere unificar o simplificar el proceso de preparar su estado financiero y está completando las siguientes alternativas. Alternativa A. Requerir a sus subsidiarias que preparen sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos de reconocimiento y medición de las NIF completas y proporcionar la información a revelar exigidas por las NIF para las pymes. Alternativa B. Solicitar a sus subsidiarias que preparen sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos sobre reconocimiento y medición de las NIF para las pymes, con excepción de los instrumentos financieros, los cuales se deberían reconocer y medir conforme a las NIF completas. NIC 39. Y proporcionar la información a revelar exigida por las NIF para las pymes. Alternativa C. Solicitar a las subsidiarias que preparen sus estados financieros de acuerdo con las NIF para pymes.
Respuestas. Las pequeñas y medianas entidades deben evaluar si cumplen con las condiciones para usar las NIF para pymes, a partir de sus propias circunstancias, incluso si deben presentar la información financiera conforme a las NIF completas a su entidad controladora. Existen dos preguntas para determinar si una entidad reúne los requisitos para usar NIF para pymes. Número 1. La entidad satisface la definición de pequeñas y medianas entidades propuestas por la IASB. Número 2. A la entidad se le exige o permite por ley usar las NIF para las pymes. La decisión sobre qué entidades se les requiere o permite utilizar las NIF para pymes recaen en las autoridades legislativas y reguladoras, además de las emisoras de normas en cada jurisdicción, llámese estos países, pero es clara una definición de las clases de entidades a las que se dirige la NIF para las pymes, de tal forma que las autoridades legislativas y reguladoras y las emisoras de norma, así como las entidades que informan y las que auditan, estén debidamente informadas del alcance de la aplicabilidad de las NIF para las pymes. Asimismo, aquellas pequeñas y medianas entidades no afirmen que están cumpliendo con las NIF para pymes y en realidad no cumplen con los requisitos para utilizarlas. Si a una entidad le está prohibido el uso de las NIF para las pymes, esto no impide que los presente de esta manera a la entidad consolidadora, debido a que esto es extracontable solo para fines de consolidación de estos estados financieros del grupo económico. Si todas las subsidiarias son pequeñas y medianas entidades, de acuerdo a lo propuesto por la IASB, nada de lo que se expresa en las NIF para las pymes impide que estos preparen sus estados financieros de esta forma. Por su atención prestadas, muchas gracias.